Imagina Jamaica en los años 40. Una isla marcada por las heridas de la colonización, la desigualdad y una pobreza que parecía heredarse de generación en generación. En ese escenario, nació Robert Nesta Marley el 6 de febrero de 1945, en el humilde poblado de Nine Mile. Su madre, Cedella Walker, era una joven afroamericana que luchaba cada día por sobrevivir, mientras que su padre, Norval Marley, era un hombre blanco de ascendencia inglesa que prácticamente estuvo ausente desde el inicio. Ese origen mestizo se convirtió en un arma de doble filo para Bob. Por un lado, lo acercaba a dos mundos, pero al mismo tiempo lo alejaba en medio de una crisis de identidad permanente. Desde niño, el pequeño Marley sintió el peso del rechazo. En su propia comunidad era señalado por no ser suficientemente negro, y su piel clara era recordatorio de las cadenas coloniales que todavía dolían en la memoria colectiva. Incluso su abuela paterna, que nunca aceptó la unión de Cedella con Norval, impidió que su padre lo visitara con frecuencia. Así, Bob creció rodeado de contradicciones. La sangre británica corría por sus venas, pero su corazón siempre se identificó con la raíz africana que lo rodeaba. La infancia fue dura, no había agua corriente, no había electricidad y muchas veces no había comida suficiente. En medio de esa precariedad, lo único que parecía darle un respiro era la música. Cedella solía cantar y Bob absorbió esa herencia con naturalidad. Desde muy joven, mostraba un talento inusual para transformar en melodía lo que otros solo podían expresar con lágrimas o silencios. Cuando su familia se trasladó a Kingston, la capital, Marley se encontró con un ambiente todavía más complejo. Los guetos estaban llenos de violencia, pandillas y pobreza extrema. Pero fue también allí donde descubrió que su voz podría ser arma, una manera de sobrevivir y de escapar de las limitaciones que la vida le imponía. Con apenas 16 años, grabó su primera canción. Y 2 años después, formó junto a amigos de barrio el grupo que más tarde sería leyenda, The Wailers. La música fue su refugio, pero pronto otra fuerza lo marcaría para siempre: la espiritualidad Rastafari. En 1966, tras un viaje de estudio y reflexión, Marley se unió al movimiento Rastafari, una corriente que mezclaba religión, política, cultura africana y resistencia contra el sistema colonial. Aquí entra en escena un elemento clave: la marihuana, o como ellos la llamaban, la ganja. Para los rastafaris, la planta no era un simple pasatiempo, sino un sacramento sagrado, un medio de conexión con lo divino y una herramienta para expandir la conciencia. Marley encontró en ella una manera de aliviar las tensiones de su propia vida y al mismo tiempo de fortalecer su espiritualidad. Años después, diría que la marihuana le permitiría acercarse a Hak, Dios, y comprender mejor el propósito de su música. Pero hablar de ganja en esa época no era un asunto menor. En Jamaica, como en la mayoría del mundo, la marihuana era perseguida por las autoridades y demonizada por los gobiernos. Marley sabía que cada calada era un acto de rebeldía, un desafío abierto a un sistema que quería controlar no solo las conductas, sino también las conciencias. Lo curioso es que, aunque la marihuana ya tenía siglos de tradición en África y Asia, fue Marley quien la puso en el mapa global como símbolo cultural. Su imagen con un cigarro de hierba entre los labios, su cabello en dreadlocks y su música cargada de mensajes espirituales se convirtieron en el estandarte de una generación inconforme. Para muchos, Bob Marley fue el profeta que legitimó la marihuana como parte de una lucha por la libertad del alma y del cuerpo. Sin embargo, antes de convertirse en un ícono mundial, Bob también vivió una vida marcada por contradicciones. En sus primeros años de matrimonio con Rita Marley, la que sería su compañera oficial, la pobreza era tan dura que tenía que lavar a mano el único calzoncillo que Bob usaba para que pudiera ponérselo al día siguiente. Eran años de sacrificio, de sueños grandes en una choza pequeña. Esa sencillez contrastaba con el destino que le esperaba: ser una voz inmortal que llevaría el reggae a cada rincón del planeta. El ascenso del profeta y la marihuana como bandera espiritual.
Cuando Bob Marley comenzó a saborear el reconocimiento en Jamaica, todavía no imaginaba que estaba destinado a convertirse en uno de los artistas más influyentes del siglo XX. Con The Wailers, la música reggae empezó a sonar más fuerte que nunca en las calles de Kingston, pero también en los corazones de una juventud que buscaba algo distinto, un mensaje que rompiera con la opresión y el conformismo. Su primera gran prueba llegó en 1972, cuando firmaron contrato con Island Records, la discografía británica que les abría las puertas del mundo. A partir de ese momento, su nombre se transformó. Ya no eran solo The Wailers, ahora eran Bob Marley y The Wailers. Ese detalle marcó un antes y un después. La música reggae que muchos veían como un sonido callejero y limitado a Jamaica, saltó al escenario internacional con un estilo único, mezclando espiritualidad, protesta y un ritmo contagioso que cruzaba fronteras. En medio de ese crecimiento artístico, Marley no se desprendió de su fe rastafari. Al contrario, comenzó a vivirla con mayor intensidad. Y con ella, la marihuana pasó a ser mucho más que un símbolo personal. Se convirtió en parte de su identidad pública. Bob no se escondía para consumirla. Lo hacía en entrevistas, en reuniones y hasta en backstage, defendiendo que no se trataba de un vicio, sino de un sacramento que lo ayudaba a conectarse con Haq, a escribir canciones y a soportar las presiones del éxito. Este gesto, en una época en la que hablar de cannabis era casi un pecado en la mayoría de sociedades, fue tremendamente controvertido. Marley desafiaba a gobiernos, a iglesias y a medios de comunicación cada vez que aparecía en público con un porro en la mano. Pero lo hacía con la naturalidad de quien sabe que no tiene nada que esconder. Porque para él, la planta era medicina, era espiritualidad y era también resistencia. Una de las frases más recordadas de Marley es: la marihuana es la curación de una nación, el alcohol es la destrucción. Con esa idea, separaba el consumo ritual y consciente de la ganja de los excesos autodestructivos del alcohol y otras drogas que ya hacían estragos en su generación. Para sus seguidores, esas palabras tenían un peso enorme. Para sus detractores, eran dinamita. El reggae no tardó en convertirse en el vehículo perfecto para difundir esos mensajes. Canciones como Calla, Easy Skanking, Ganja Gang hicieron del cannabis un protagonista lírico. Pero lo más importante es que la marihuana aparecía como parte de todo: amor, paz, libertad y resistencia frente a la opresión. No se trataba de fumar por fumar, sino de buscar un despertar de la conciencia. Y ese despertar lo llevó a un terreno todavía más delicado: la política. Jamaica durante los años 70 vivía un ambiente tenso con violencia callejera, corrupción y divisiones entre partidos que parecían más facciones armadas que movimientos democráticos. Marley decidió intervenir no con discursos políticos tradicionales, sino con música y con su presencia. Organizó conciertos gratuitos en Kingston para unir al pueblo y llamar a la paz, como el célebre Smile Jamaica Concert en 1976, donde incluso un grupo armado intentó asesinarlo 2 días antes. Bob sobrevivió al ataque con heridas leves y, en lugar de cancelarlo, subió al escenario con vendas y cantó durante más de 1 hora. Ese gesto lo convirtió en leyenda. Aquí la marihuana jugaba un papel central. Para muchos de esos jóvenes, fumar un porro con las canciones de Bob Marley de fondo se convirtió en un acto casi espiritual, una especie de ritual para sentirse parte de la resistencia global. Las universidades, los festivales y las comunidades alternativas adoptaron su música como bandera. Y la pregunta inevitable comenzó a surgir: ¿era Marley un simple cantante de reggae o se había transformado en un líder espiritual no oficial? Los medios de comunicación extranjeros no sabían cómo manejar esta figura. Por un lado, el magnetismo de Marley era innegable. Sus giras llenaban estadios, su voz tenía una fuerza hipnótica y sus canciones hablaban de justicia social en un lenguaje que todos entendían. Por otro, sus dreadlocks, su defensa del cannabis y su discurso rastafari chocaban con las visiones más conservadoras de la época. No era extraño leer titulares que lo tildaban de peligroso, subversivo o drogadicto. Pero lo que sus críticos no entendían es que Marley no hablaba para complacerlos. Él hablaba para el pueblo, para quienes no tenían voz, para quienes encontraban en su música un refugio y una esperanza.
Ese es el punto donde Bob dejó de ser simplemente un artista y comenzó a convertirse en mito. Entre la gloria, las contradicciones y la controversia mundial. A finales de los años 70, Bob Marley ya no era solo un cantante, era un fenómeno global. Sus giras internacionales lo llevaban a Europa, África y Estados Unidos, donde miles de personas coreaban sus canciones como himnos de libertad. Con cada concierto, el reggae se consolidaba como un lenguaje universal. Y sin embargo, cuanto más alto subía Marley, más visibles se hacían las grietas de su vida personal y las contradicciones de su mensaje. En la esfera pública, Marley era el profeta del amor, de la paz y de la unidad. Pero en la intimidad, su carácter se volvía más complicado. La relación con su esposa, Rita Marley, estaba marcada por celos, infidelidades y tensiones constantes. Aunque Rita lo admiraba profundamente y lo acompañaba en sus giras, también sufrió el peso de su fama y de su obsesión con las mujeres. Tenía hijos con diferentes mujeres alrededor del mundo y mantenía relaciones simultáneas que iban en contra del discurso de fidelidad espiritual que predicaba en sus canciones. Esa dualidad era parte de lo que hacía tan fascinante la figura de Marley. Era capaz de reunir a líderes políticos en un mismo escenario, como ocurrió en 1978, durante el histórico One Love Peace Concert, donde obligó literalmente a los jefes de los dos partidos rivales de Jamaica a darse la mano frente a miles de personas. Ese gesto fue tan poderoso que quedó grabado como uno de los momentos más simbólicos de la historia política de la isla. Sin embargo, mientras el mundo lo veneraba como mediador, en su vida privada acumulaba conflictos y decisiones que lo alejaban de esa imagen casi sagrada. Pero quizá el aspecto más controvertido seguía siendo su relación con la marihuana. Marley no solo la consumía abiertamente, sino que la defendía en entrevistas, en conferencias de prensa y hasta en el parlamento jamaiquino. Era consciente de que cada vez que encendía un porro frente a las cámaras, estaba enviando un mensaje político. No era simplemente un hábito, era un acto de resistencia contra un sistema que criminalizaba una planta, mientras lucraba con el alcohol y el tabaco. Ese discurso lo enfrentó a múltiples sectores. Para las élites conservadoras, Bob Marley era un mal ejemplo que incitaba a la juventud al vicio. Para los movimientos religiosos tradicionales, su defensa del cannabis era una herejía. Pero para los jóvenes de los años 70, sobre todo en Europa y América, Marley era la prueba viviente de que otra forma de ver el mundo era posible. El cannabis se convirtió en el puente que unía la música con la espiritualidad y Bob en el portavoz de esa conexión. Lo curioso es que Marley no pedía a nadie que lo imitara ciegamente. Su mensaje no era, fuma porque yo lo hago. Su mensaje era más profundo. Piensa, despierta, conecta con lo esencial. La marihuana era solo una herramienta dentro de una visión más amplia que incluía la igualdad racial, la justicia social y la libertad espiritual. Sin embargo, la controversia aumentaba a medida que su fama crecía. Las giras de Marley eran seguidas de cerca por la prensa y cada foto suya con un cigarro de ganja se convertía en portada. En algunos países llegó a tener problemas legales por el simple hecho de llevar marihuana consigo. Pero lejos de esconderse, Marley utilizaba cada incidente como una oportunidad para explicar por qué esa planta era tan importante para él y para el movimiento Rastafari. En paralelo, su música alcanzaba niveles de influencia insospechados. Canciones como Get Up, Stand Up o Word se transformaron en himnos de lucha. En Sudáfrica, por ejemplo, sus letras inspiraban a quienes resistían contra el apartheid. En Zimbabue, su presencia en la celebración de la independencia en 1980 fue tan significativa que su actuación quedó grabada como uno de los momentos más emotivos de la nueva nación. El reggae ya no era visto como un género marginal, se había convertido en la voz de los oprimidos en todo el mundo, y en el centro de esa revolución cultural estaba un hombre que, con una guitarra y su fe en el cannabis, había logrado algo que pocos artistas consiguen: transformar la música en un movimiento. Pero esa grandeza también lo hacía blanco de críticas. Algunos periodistas lo señalaban como hipócrita, pues mientras hablaba contra el materialismo, acumulaba casas, autos y lujos que chocaban con su mensaje espiritual. Otros lo acusaban de machista, por la manera que trataba a las mujeres en su vida personal.
Y estaban quienes lo atacaban directamente por su defensa de la marihuana, asegurando que era un mal ejemplo para millones de jóvenes. Y, sin embargo, nada de eso parecía frenar su influencia. Marley se mantenía firme en su papel de profeta moderno, con una seguridad casi inquebrantable. Él mismo reconocía sus imperfecciones, pero insistía en que lo importante no era su vida privada, sino el mensaje que transmitía. Y ese mensaje estaba claro: paz, justicia y la reivindicación de una planta que durante siglos había sido demonizada. En este punto de la historia, Marley estaba en la cima. Su música sonaba en cada rincón del planeta. Sus palabras inspiraban a pueblos enteros y su figura se consolidaba como la del líder cultural más importante que Jamaica había dado al mundo. Pero lo que pocos sabían es que, en medio de esa gloria, el destino ya había comenzado a jugarle una mala pasada. La enfermedad, la lucha final y el cannabis como refugio espiritual. El éxito mundial había convertido a Bob Marley en un mito viviente. Sus canciones se escuchaban en todas las lenguas, sus giras llenaban estadios y sus mensajes trascendían la música para convertirse en símbolo de resistencia. Pero en medio de esa gloria, la vida le dio un golpe inesperado. En 1977, jugando un partido de fútbol, su otra gran pasión además de la música y la marihuana, Marley sufrió una lesión en el pie. Lo que parecía un accidente deportivo menor, terminó siendo el inicio de una batalla que marcaría sus últimos años. Los médicos descubrieron un melanoma maligno en uno de sus dedos. El diagnóstico fue devastador. Los médicos recomendaron apuntar de inmediato, pero Marley se negó rotundamente. Para él, mutilar su cuerpo iba en contra de sus principios Rastafari, que veían el cuerpo como un templo sagrado que debía mantenerse íntegro. Esa decisión, tan coherente con su fe como arriesgada para su vida, terminó siendo fatal. El cáncer comenzó a expandirse de manera silenciosa y agresiva. Mientras tanto, Marley continuaba con su vida artística. No dejó de componer, de grabar ni de presentarse en escenarios. Su fuerza parecía inquebrantable y la marihuana una vez más fue su aliada en los momentos más duros. Muchos de sus allegados cuentan que en esos años el cannabis lo ayudaba a sobrellevar el dolor físico, a calmar la mente y a encontrar claridad espiritual en medio de la enfermedad. Para él no se trataba de escapar, sino de resistir y mantener la conexión con Haq en medio de la adversidad. La contradicción estaba ahí. Mientras el mundo lo veneraba como ídolo, su cuerpo se iba debilitando poco a poco. Y sin embargo, Marley no se mostraba como una víctima. Al contrario, seguía transmitiendo mensajes de esperanza. En entrevistas hablaba del cannabis no como un remedio milagroso, sino como un compañero de viaje, un recurso para mantenerse en equilibrio. Esa visión, tan adelantada para su tiempo, hoy encaja perfectamente con los descubrimientos modernos sobre el uso medicinal de la planta para aliviar el dolor, la ansiedad y otras condiciones asociadas a enfermedades crónicas. La gira de 1980 fue la última gran demostración de su fuerza de voluntad. Bob estaba ya muy enfermo, pero subía al escenario como si nada pasara. En septiembre de ese año, en Pittsburgh, ofreció lo que sería su último concierto. La multitud no lo sabía, pero estaba viendo a un hombre que se jugaba cada segundo de vida en cada canción. La energía que transmitía en ese escenario se convirtió en un legado inmortal. Fuera del público, la situación era distinta. Marley probó tratamientos experimentales en clínicas de Alemania, algunos tan polémicos que rozaban la pseudociencia. Su madre y Rita narraron que fueron meses de dolor y sufrimiento en los que Bob apenas podía moverse. La marihuana, una vez más, fue uno de los pocos alivios que aceptaba. No como escape, sino como ritual de conexión, como puente hacia una paz que el cuerpo ya no le daba. En esos últimos meses, su figura adquirió un aura todavía más mística. Para muchos de sus seguidores, ver a Marley aferrado al cannabis en medio de su enfermedad fue la confirmación de que no era un simple cantante, sino un hombre que hasta en la adversidad defendía lo que creía. Para otros fue motivo de críticas. Lo acusaban de irresponsable por negarse a un tratamiento convencional más agresivo o de poner la fe por encima de la ciencia. Pero Marley no buscaba convencer a nadie. Vivía y moría según sus propias reglas. En mayo de 1981, durante un vuelo de regreso a Jamaica, su cuerpo ya no resistió.
El avión tuvo que aterrizar de emergencia en Miami, y allí, acompañado por su madre y Rita, Bob Marley cerró los ojos para siempre a los 36 años. Murió joven, demasiado joven, pero con un legado imposible de borrar. Lo que vino después fue un terremoto. No dejó testamento, y entre hijos, esposas y amantes, la herencia se convirtió en un campo de batalla que tardó más de una década en resolverse. Pero más allá del dinero y los conflictos familiares, lo que quedó fue la imagen de un hombre que, hasta el último suspiro, mantuvo encendida la llama de su fe, de su música y de su vínculo con el cannabis. El legado prohibido y el culto eterno a Marley y la marihuana. La muerte de Bob Marley en 1981 fue un golpe profundo no solo para Jamaica, sino para millones de personas alrededor del mundo que lo habían adoptado como un profeta musical y espiritual. Tenía apenas 36 años, pero había hecho en poco tiempo lo que a otros les lleva siglos, convertirse en un símbolo eterno. Y lo curioso es que su leyenda no se limitó al reggae ni a la política. También se convirtió en el rostro más visible de la marihuana como símbolo cultural. Tras su partida, Marley se volvió mito. Su rostro sonriente, enmarcado por rastas, con un cigarro de ganja en la mano, se convirtió en la imagen impresa en camisetas, banderas y murales que viajaron a todos los rincones del planeta. Universidades, festivales y comunidades enteras lo elevaron a la categoría de santo laico. Lo que en vida fue polémico, su consumo abierto de marihuana, su defensa de los Rastafari y sus mensajes radicales contra la opresión, en la muerte se transformó en culto. En muchos países, sobre todo en América y Europa, fumar cannabis escuchando a Marley se convirtió en un ritual generacional. No era solo recreación, era una manera de sentirse parte de una resistencia global. Con el tiempo, su figura fue instrumentalizada por movimientos juveniles, activistas por la legalización y comunidades espirituales que veían en él un estándar contra el sistema. Pero lo interesante es que Marley nunca se definió a sí mismo como un líder político, ni como un gurú de la marihuana. Lo suyo fue siempre la música y la fe. Sin embargo, al vivir sin esconder su relación con la planta, logró lo que nadie había conseguido antes: darle al cannabis un rostro humano, carismático y respetado. Para sus seguidores, Bob probaba que la marihuana no era un vicio oscuro, sino un sacramento capaz de inspirar paz, creatividad y conexión. Las contradicciones, por supuesto, nunca desaparecieron. Críticos han señalado su machismo, sus infidelidades, su carácter difícil y sus contradicciones materiales. Sin embargo, esas sombras no lograron opacar la luz de su mensaje. La pregunta inevitable sigue rondando: ¿debemos juzgar al hombre o a la obra? Y aunque las respuestas varían, lo que es indiscutible es que Marley abrió un camino que nadie más se atrevió a transitar con tanta valentía. Hoy, más de 4 décadas después de su muerte, su figura sigue siendo referencia obligada en cualquier conversación sobre cannabis. No importa si hablamos de legalización, de usos medicinales o de espiritualidad, en algún momento aparece su nombre. Y no es casualidad. Marley sembró la idea de que la marihuana podía ser un puente hacia la libertad y la sanación, no un camino hacia la perdición como insistían sus detractores. De hecho, resulta paradójico que, mientras Marley fue perseguido y criticado por su defensa de la planta, en la actualidad decenas de países ya han legalizado su uso medicinal y cada vez más lo hacen también en el ámbito recreativo. El tiempo parece haberle dado la razón, aunque él ya no esté aquí para verlo. El culto a Marley ha tomado formas inesperadas. Hay marcas de productos canábicos que utilizan su nombre, documentales que lo presentan como pionero de la conciencia verde y hasta movimientos espirituales que lo consideran un profeta contemporáneo. Sus hijos, varios de los cuales siguieron sus pasos en la música, también han mantenido viva esa conexión con la marihuana, reforzando el mito de que la planta corre en la sangre de los Marley. Pero más allá de la mercantilización y la moda, lo que permanece es la esencia. Marley enseñó que la marihuana podía ser un símbolo de unión y resistencia. En tiempos de represión, fumar era un acto político. En tiempos de esperanza, sus canciones eran medicina. Y en tiempos de división, su mensaje de One Love sigue recordando que todos compartimos una misma raíz. Así se entiende por qué Bob Marley es todavía venerado como un santo del cannabis, un profeta de la música y un referente de la espiritualidad rastafari.
Su historia, llena de luces y sombras, no es la de un hombre perfecto, sino la de alguien que se atrevió a ser fiel a sus creencias hasta el final. Quizá por eso su mito no ha hecho más que crecer, porque nos recuerda que la grandeza no está en la perfección, sino en la capacidad de inspirar a otros a buscar su propia libertad. Hoy, cada vez que una persona prende un porro al ritmo de No Woman, No Cry o Three Lights Bird, el espíritu de Marley revive. Y con él, la idea de que la marihuana no es solo una planta prohibida, sino una llave para abrir la mente y el corazón. Esa es la verdadera historia prohibida de Bob Marley y su culto a la marihuana, la de un hombre que convirtió lo marginal en universal, lo perseguido en sagrado y lo personal en eterno.